Una familia, un legado, historias que marcaron la música mexicana, historias que cantan. La noche del 17 de agosto de 1962, poco después de las 11, en un salón privado cercano al centro histórico de la Ciudad de México, ocurrió algo que nunca quedó asentado en crónicas ni fotografías oficiales. No fue un concierto abierto al público, no fue una gala anunciada. Fue uno de esos encuentros donde el medio artístico se reunía sin cámaras, sin micrófonos, sin versiones para la prensa. Esa noche coincidieron Lola Beltrán, Javier Solís y Antonio Aguilar. No hubo discusiones, no hubo reclamos, no hubo palabras que pudieran señalarse como fuera de lugar. Y aún así, quienes estuvieron presentes recuerdan lo mismo. Algo cambió en el ambiente. Años después, una persona cercana al círculo diría en voz baja: Lola vio algo y decidió no comentarlo. ¿Por qué alguien como Lola Beltrán, conocida por su franqueza y su carácter firme, guardaría silencio sobre algo que presenció? ¿Por qué si hubo algo fuera de lo normal, nunca se aclaró? En ese momento, Javier Solís estaba atravesando uno de los puntos más intensos de su carrera. Su voz conectaba con una generación entera, y su vida personal comenzaba a generar preguntas que nadie se atrevía a hacer en público. Antonio Aguilar, por su parte, ya mostraba el control y la disciplina que definirían su legado. Observaba más de lo que hablaba. Elegía con cuidado dónde estar y con quién. Y Lola Beltrán no era solo una cantante más. Era una figura respetada, escuchada. Alguien cuya presencia imponía orden incluso sin decir una palabra. Cuando Lola estaba en un lugar, las dinámicas se medían distinto. Quienes asistieron recuerdan que la conversación fluía con normalidad hasta que en cierto momento algo se tensó. No una escena, no un gesto evidente, fue una pausa, un silencio breve, una mirada que duró más de lo necesario. Nada que pudiera probarse, nada que pudiera acusarse, pero suficiente para quedarse grabado. Porque cuando tres figuras de ese nivel coinciden en un espacio cerrado, no todo pasa desapercibido. Y cuando una de ellas, Lola, decide guardar silencio, ese silencio se vuelve significativo. Esta historia no empieza con un escándalo. Empieza con una noche específica, con una hora, con un lugar y con una pregunta que sigue flotando hasta hoy. ¿Lola Beltrán presenció algo entre Javier Solís y Antonio Aguilar que nunca se explicó? Para entender por qué esa reunión de 1962 resulta tan inquietante, es necesario retroceder algunos años y observar cómo se cruzaban una y otra vez los caminos de Javier Solís y Antonio Aguilar, ¡qué alegría ver, casi siempre en los mismos lugares y bajo las mismas circunstancias! A finales de los años 50, la Ciudad de México vivía una época intensa. Los estudios de grabación, los teatros de revista y los salones privados funcionaban como puntos de encuentro constantes para los artistas más importantes del país. No era raro que coincidieran varias figuras en una misma semana, incluso en una misma noche. Javier Solís comenzaba a consolidarse como una voz distinta. Su estilo, cargado de sentimiento y melancolía, contrastaba con la firmeza y la presencia escénica de Antonio Aguilar, quien ya proyectaba una imagen de control absoluto sobre su carrera y su entorno. Ambos eran admirados, ambos eran respetados, pero no eran iguales. En esos años se decía que Javier llegaba a los lugares sin anunciarse demasiado. Prefería observar, escuchar, sentarse al fondo. Antonio, en cambio, solía ocupar espacios centrales, no por imposición, sino porque su sola presencia lo colocaba ahí. Y en medio de esas dinámicas, aparecía con frecuencia Lola Beltrán. Lola no pertenecía a ningún bando, no competía, no se desplazaba. Ella unía espacios, cantaba con unos, conversaba con otros y era bienvenida en todos lados. Su opinión pesaba, incluso cuando no la expresaba. Testimonios de músicos de acompañamiento y personal de producción coinciden en algo curioso. Cuando los tres coincidían en un mismo evento, el ambiente se volvía más contenido. Nadie elevaba la voz. Nadie improvisaba de más, como si todos midieran cada gesto. No hubo enfrentamientos públicos, no hubo declaraciones cruzadas, pero sí hubo ausencias notables. Después de ciertos encuentros, Javier Solís dejó de frecuentar algunos espacios donde Antonio Aguilar seguía apareciendo con normalidad. No fue abrupto, no fue evidente,
Fue gradual, y eso es lo que más llamó la atención con el paso del tiempo. Lola Beltrán, por su parte, siguió apareciendo con ambos, pero nunca al mismo tiempo durante un largo periodo. Coincidencias alternadas, encuentros separados, agendas que parecían evitar ciertos cruces. Nada de esto se dijo en voz alta. Nada quedó escrito, pero quienes vivieron esa época recuerdan que algo se reorganizó. Algunos dicen que fue simple logística. Hola Otros amigos, ¿qué creen tal? que fue casualidad. Espero que estén teniendo un Y hay gran quienes día. piensan que Saludos fue a una todos. decisión tomada en silencio. Lo cierto es que cuando finalmente los tres volvieron a coincidir en aquella noche de 1962, ¡Qué alegría ver, Pez! La vida no es era la un primera baile. vez que compartían un espacio, pero sí la primera después de una serie de ausencias difíciles de ignorar. Y cuando una historia empieza a mostrar patrones, deja de ser solo una anécdota. Hablar de esta historia sin entender quién era Lola Beltrán dentro del medio artístico sería quedarse en la superficie. Porque Lola no era solo la grande, era una figura que inspiraba respeto inmediato. No por escándalos, no por controversias, sino por algo más difícil de explicar: autoridad natural. En los años 60, cuando el ambiente artístico mexicano estaba lleno de egos, competencias silenciosas y carreras que podían quebrarse por un mal comentario, Lola Beltrán ocupaba un lugar especial. Ella podía sentarse en la misma mesa con productores, cantantes, actores y empresarios sin tener que demostrar nada. Su trayectoria hablaba por ella. Por eso, cuando Lola estaba presente, las conversaciones se medían. Quienes trabajaron cerca de ella recuerdan que tenía una cualidad particular. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba gestos, notaba silencios y rara vez se equivocaba en su lectura de las personas. Un músico de acompañamiento recordaría años después: con Lola no se improvisaba. Si algo estaba raro, ella lo sabía antes de que alguien lo dijera. Eso es lo que vuelve tan inquietante su papel en esta historia. Porque Lola estuvo ahí. Vio coincidir a Javier Solís y Antonio Aguilar en distintos momentos. Notó las pausas, los cambios de ánimo, las decisiones que no se explicaban. Y aún así, no habló. No hay entrevistas donde insinúe algo. No hay frases ambiguas. No hay recuerdos narrados con doble intención. Nada. Y eso, viniendo de alguien que nunca tuvo miedo de expresar su opinión, dice mucho sin decir nada. En reuniones privadas, Lola solía ser el punto de equilibrio. Si algo se tensaba, su presencia suavizaba. Hola amigos, el ¿qué ambiente. tal? Espero Si que alguien estén se teniendo un exaltaba, gran día. Bastaba Saludos una a mirada todos. suya para que la conversación regresara a su cauce. Por eso, aquella noche de agosto de 1962 ¡Qué alegría ver, resulta tan Pez! particular. La vida es un Porque, baile. según quienes estuvieron ahí, Lola dejó de intervenir. No corrigió, no mediaba, no recondujo la charla cuando el ambiente cambió. Simplemente observó. Alguien cercano al lugar recordaría que después de cierto momento, Lola se mantuvo en silencio, con la mirada fija, como si estuviera procesando algo que no esperaba ver. No fue incomodidad evidente, fue concentración. Y cuando la noche terminó, se despidió con la misma elegancia de siempre, sin comentarios, sin explicaciones. Y a partir de entonces su comportamiento no cambió de manera pública. Siguió cantando, trabajando, creciendo, pero ese episodio jamás apareció en sus relatos. No lo confirmó, no lo negó, no lo explicó. Y cuando una persona como Lola Beltrán decide no tocar un tema, incluso en la intimidad, no suele ser por olvido, suele ser por elección. En 1962, Javier Solís no era solo una estrella en ascenso, era un hombre cargando un peso invisible. Su voz llenaba teatros, su presencia convocaba multitudes, pero fuera del escenario vivía con una tensión constante que pocos lograban identificar con claridad. Quienes lo conocieron de cerca decían que Javier podía pasar de la risa franca a un silencio profundo en cuestión de minutos. No era arrogancia, no era desprecio, era introspección, una especie de lucha interna que se reflejaba en su manera de mirar, de sentarse, de escuchar más de lo que hablaba. En entrevistas de la época, Javier siempre se mantuvo correcto, incluso reservado. Hablaba de música, de trabajo, de agradecimiento al público,
pero I have evitaba often reflected on the paths we sistemáticamente choose. hablar de But in relaciones the end, personales, time reveals de all amistades truths. profundas o de conflictos. No porque no existieran, sino porque no quería exponerlos. Ese año, además, su agenda era especialmente intensa. Grabaciones continuas, presentaciones constantes y compromisos sociales que no siempre podía Hola amigos, evitar. ¿qué tal? Reuniones Espero que estén privadas teniendo un donde gran día. coincidían Saludos a figuras del todos. mismo nivel que él, personas con trayectorias consolidadas y caracteres fuertes. Entre ellas, Antonio Qué Aguilar. alegría ver, Aunque pez. nunca se habló La vida es un públicamente baile. de una rivalidad, algunos cercanos notaban que Javier se volvía más contenido cuando coincidían en el mismo espacio. No evitaba el saludo, no mostraba incomodidad abierta, pero su lenguaje corporal cambiaba. Menos movimiento, más distancia, miradas breves. Nada que pudiera señalarse como un conflicto, pero suficiente para notarse. Un integrante de un grupo musical que acompañó a Javier en varias presentaciones recordaría años después. Cuando Antonio estaba cerca, Javier se ponía serio. No mal, solo distinto. Esa diferencia es clave para entender la noche que nos ocupa. Porque Javier no era alguien que reaccionara sin motivo. Si algo alteraba su comportamiento, solía haber una razón detrás. Y aunque nunca la expresó, los cambios estaban ahí. Esa noche de agosto, según testigos, Javier llegó puntual, saludó con cortesía y se integró a la conversación. Pero conforme avanzaron las horas, su actitud se volvió más introspectiva. Hablaba menos, escuchaba más, observaba. Y fue entonces cuando ocurrió ese momento breve, casi imperceptible que muchos describen como una pausa fuera de lugar, una interrupción en la naturalidad del encuentro, un instante en que nadie habló, pero todos entendieron que algo había cambiado. Javier no reaccionó con palabras, no levantó la voz, no se retiró de inmediato, simplemente se replegó. Y cuando alguien como Javier Solís se repliega, no suele ser por algo trivial. Antonio Aguilar nunca fue un hombre de medias tintas. Desde joven construyó una imagen clara, disciplina, control y una noción muy firme de su lugar dentro del medio artístico. No necesitaba imponerse, su trayectoria lo hacía por él. Cuando Antonio entraba en un lugar, no levantaba la voz, pero el espacio se reordenaba. En los primeros años de la década de los 60, Antonio ya había consolidado algo más que una carrera. Había consolidado una forma de estar. Elegía con cuidado sus amistades, sus apariciones y, sobre todo, los espacios donde coincidía con otros Hola artistas amigos, ¿qué de tal? peso. No por Espero que miedo a estén la teniendo un competencia, gran día. sino por respeto Saludos a a su todos. propio territorio. Quienes trabajaron con él lo describen como observador, reservado y muy consciente de cada gesto. Nada alegría era ver, improvisado, pez. nada quedaba La vida al es azar. un baile. Incluso en reuniones informales, Antonio mantenía una postura que marcaba distancia sin necesidad de frialdad. Eso explica por qué cuando coincidía con Javier Solís, el ambiente se volvía distinto. No había confrontación directa, no había palabras incómodas, pero sí una tensión sutil, casi imperceptible, que se manifestaba en silencios más largos y miradas medidas. Un productor de la época llegó a comentar en privado: cuando estaban los dos, nadie se sentía dueño de la mesa. Antonio no era ajeno a la popularidad de Javier, sabía que su voz conectaba con un público distinto, que despertaba emociones profundas, que tenía una sensibilidad que no se podía replicar. Pero Antonio jugaba en otra liga, la del control del relato, del legado, del largo plazo. Por eso, cuando ambos coincidían en un mismo espacio, no se trataba de quién cantaba mejor o quién vendía más discos, se trataba de quién sostenía el ambiente. Y esa noche de agosto de 1962, Antonio llegó con la misma serenidad de siempre. Saludó con respeto, se integró a la conversación y ocupó su lugar sin desplazar a nadie. Pero conforme avanzaron las horas, algunos notaron que su atención estaba más afinada de lo habitual. Observaba, escuchaba, medía, no intervenía innecesariamente, no buscaba protagonismo, pero estaba presente de una forma que no pasaba desapercibida. Y fue en ese contexto donde ocurrió el momento que tantos recuerdan como la pausa, un instante breve en el que las miradas coincidieron, el diálogo se interrumpió y el aire pareció quedarse suspendido. Antonio no reaccionó, no cambió el tono, no se retiró, pero quienes lo conocían sabían que cuando algo se salía del guión, él lo registraba. Y si Antonio Aguilar registró algo esa noche, decidió, como
Lola, no llevarlo más allá del momento. La reunión avanzaba sin sobresaltos visibles. La música sonaba a volumen bajo, las conversaciones se cruzaban en pequeños grupos y el ambiente era el típico de esos encuentros donde todos se conocen lo suficiente como para no fingir, pero no tanto como para bajar la guardia por completo. Pasadas las 11:40 de la noche, algo cambió. No fue una discusión, no fue un comentario fuera de tono, no fue una escena. Fue una pausa. Alguien dejó de hablar a mitad de una frase, otro tardó demasiado en responder. Las miradas dejaron de moverse con naturalidad. Saludos a Quienes todos. estaban cerca coinciden en un detalle. Lola Beltrán levantó la vista y observó directamente a Javier y Antonio. ¡Qué alegría uno después del ver, otro, Pez! como si La estuviera vida es un tratando de baile. confirmar algo que solo ella había notado. No dijo nada. Javier, que hasta ese momento había participado con discreción, se recargó ligeramente en el respaldo de su silla. Sus manos quedaron quietas, su expresión se volvió seria, concentrada, como si estuviera escuchando algo que no se estaba diciendo en voz alta. Antonio, en cambio, cruzó los brazos, no con rigidez, sino con una calma firme. Mantuvo la mirada al frente unos segundos y luego desvió la vista, como quien decide no intervenir. El silencio duró apenas unos instantes, pero fue suficiente. Un asistente del lugar recordaría años después. No pasó nada, y por eso mismo fue raro. Lola no rompió el momento, no hizo un comentario para aligerar el ambiente, como solía hacerlo. Simplemente asintió levemente, tomó su copa y continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero ese gesto, mínimo, casi imperceptible, fue notado por más de uno. Después de ese instante, la dinámica ya no fue la misma. La conversación siguió, sí, pero con menos fluidez. Javier habló poco, Antonio midió cada palabra. Lola permaneció atenta, pero distante, y cuando la reunión terminó, las despedidas fueron correctas, formales, sin promesas de volver a coincidir pronto. Nada quedó registrado, nada se comentó al día siguiente, nada se filtró a la prensa, pero quienes estuvieron ahí supieron que ese encuentro no fue uno más, porque a veces lo verdaderamente importante no es lo que sucede, sino lo que interrumpe el ritmo normal de las cosas, aunque sea por unos segundos. Después de aquella noche de agosto de 1962, no hubo comunicados, ni declaraciones, ni aclaraciones. La vida pública de los tres continuó con aparente normalidad. Conciertos, grabaciones, presentaciones. Todo siguió su curso, pero algo comenzó a cambiar de forma sutil. Las coincidencias se volvieron menos frecuentes. Javier Solís siguió trabajando intensamente, pero su presencia en ciertos círculos sociales se redujo. Ya no aparecía con la misma regularidad en reuniones, donde antes era visto con naturalidad. No fue un retiro abrupto, fue una ausencia progresiva, casi imperceptible, pero constante. Antonio Aguilar, por su parte, mantuvo su agenda Hola amigos, habitual. ¿qué tal? Continuó Espero que estén asistiendo a teniendo un compromisos gran día. profesionales Saludos y a todos. encuentros del medio, pero evitó ciertos cruces. No porque alguien se lo pidiera, simplemente porque así ocurrió. ¡Qué alegría Sus ver, atenciones Pez! parecían La vida es un cuidadosamente baile. organizadas, como si cada espacio estuviera medido para no repetir escenarios incómodos. Un promotor musical de la época comentaría tiempo después: antes se juntaban todos, después ya no. No hubo distanciamientos públicos, no hubo enemistades visibles, pero sí hubo decisiones. Las agendas empezaron a no coincidir, las invitaciones cambiaron de destinatario, los encuentros se volvieron selectivos y lo más llamativo, nadie preguntó nada. En un medio donde los rumores solían circular con rapidez, este silencio fue inusual, como si existiera un acuerdo no escrito de no profundizar, de no incomodar, de no abrir una puerta que nadie sabía que podía revelar. Javier, cada vez más introspectivo, volcó su energía en la música. Sus interpretaciones comenzaron a adquirir una carga emocional que muchos interpretaron como reflejo de su mundo interior, aunque nunca lo explicó. Antonio siguió construyendo su legado con paso firme, sin mirar atrás, sin dar espacio a especulaciones, y Lola siguió siendo Lola, presente, impecable, reservada. Pero quienes conocieron el antes y el después saben que algo se reacomodó tras aquella noche. No de forma dramática, no de manera evidente, sino como se reacomodan las cosas que no se quieren nombrar. Porque hay historias que no dejan huellas visibles, pero sí cambian trayectorias. Con el paso del tiempo, como ocurre con toda historia incompleta, comenzaron a surgir interpretaciones, no versiones confirmadas, no testimonios directos, interpretaciones.
Lecturas hechas a partir de silencios, ausencias y cambios de conducta que, vistos en retrospectiva, parecían demasiado precisos para ser casuales. Algunos sugirieron que se trató simplemente de una diferencia de temperamentos, que Javier y Antonio representaban dos formas opuestas de habitar el éxito y que al coincidir en un espacio íntimo, esas diferencias se hicieron evidentes. Nada más. Nada menos, otros fueron más allá y hablaron de tensiones profesionales, de percepciones distintas sobre el rumbo de la música popular mexicana, de egos que Hola no amigos, ¿qué chocaron, tal? pero tampoco Espero que se estén teniendo alinearon. un gran En esta día. lectura, Saludos Lola a todos. habría sido solo una observadora de una fricción inevitable entre dos figuras destinadas a ocupar lugares distintos y luego ¡Qué alegría ver, están pez! aquellos que insisten La vida en que es un hubo algo baile. más. No necesariamente un conflicto abierto, sino una revelación. Un momento breve en el que alguien entendió algo que no esperaba entender. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en protección. Estas teorías nunca pasaron de conversaciones privadas. Nadie se atrevió a publicarlas. Nadie quiso firmarlas porque no había pruebas. Solo patrones. Lo curioso es que, aun entre quienes descartaban cualquier interpretación dramática, había consenso en un punto. Esa noche no fue una noche más. Algo la distinguió. Algo la separó del resto de encuentros similares de la época. Un periodista cultural que investigó la escena musical de los 60 llegó a escribir en sus notas personales: "No sé qué pasó, pero sé que no se volvió a repetir". Y esa frase resume el núcleo del misterio. No importa cuántas teorías se planteen, ninguna logra imponerse porque todas chocan con el mismo obstáculo: el silencio de los protagonistas. Ninguno habló, ninguno aclaró, ninguno dejó pistas directas. Así, la historia quedó suspendida en un espacio extraño, demasiado estructurada para ser un rumor, demasiado incompleta para ser una verdad. Y mientras no haya palabras que la cierren, seguirá abierta la interpretación. Con los años, la escena artística mexicana cambió. Nuevas voces surgieron, otros estilos ganaron espacio y las figuras de los años dorados comenzaron a transformarse en legado. Sin embargo, algunas historias no envejecieron como anécdotas cerradas, sino como preguntas que se resistieron a desaparecer. Esta fue una de ellas. Cuando Javier Solís falleció en 1966, muchas miradas regresaron inevitablemente a los años previos, a sus silencios, a sus cambios de ánimo, a las decisiones que tomó sin explicarlas. Para algunos, esa noche de 1962 cobró un nuevo peso. No como una revelación, sino como un punto de inflexión que nunca se entendió del todo. Antonio Aguilar continuó su camino Hola amigos, ¿qué durante tal? décadas, Espero que estén construyendo teniendo un legado gran sólido, día. familiar, Saludos a todos. estructurado. En entrevistas hablaba del trabajo, del esfuerzo, de la tradición, nunca de conflictos no resueltos. ¡Qué alegría ver, pez! Nunca de episodios La vida ambiguos. es un baile. Y ese silencio también se volvió parte de la historia. Lola Beltrán, por su parte, fue testigo del paso del tiempo, con la misma elegancia con la que vivió su carrera. Dio entrevistas, participó en homenajes, compartió recuerdos, pero esa noche jamás apareció en sus relatos, como si no perteneciera al repertorio de lo que debía contarse. Y así, con el paso de los años, la historia dejó de ser un tema del presente y se convirtió en un eco, un recuerdo transmitido de boca en boca, siempre con cuidado, siempre con reservas. Un «te acuerdas» que nunca se completaba. Lo interesante es que, lejos de diluirse, la pregunta se volvió más nítida, porque el tiempo suele aclarar los humores o dejar en evidencia cuáles no lo eran. Cada vez que se revisaban agendas, fotografías, crónicas sociales de la época, esa coincidencia de 1962 seguía destacando, no por lo que mostraba, sino por lo que no mostraba, por lo que no se repitió, por lo que no se explicó. Y así, la historia encontró una nueva forma de existir, no como escándalo, no como confesión, sino como parte del imaginario colectivo, un espacio donde el pasado se mira con cautela y respeto, porque hay historias que no piden ser resueltas, solo recordadas. Si algo define a esta historia, es que no todos reaccionaron igual frente a lo que ocurrió aquella noche. No porque alguien tuviera la razón o no, sino porque cada uno eligió un camino distinto para procesarlo. Javier Solís optó por el repliegue. No se aisló del público, pero sí cerró su círculo.
Sus apariciones se volvieron más selectivas, las reuniones íntimas más escasas. Quienes lo acompañaban notaron que hablaba menos de su vida personal y se refugiaba cada vez más en la música. Como si el escenario fuera el único lugar donde podía decir lo que no estaba dispuesto a explicar. Antonio Aguilar eligió la continuidad. No cambió su ritmo, no modificó su discurso público. Siguió avanzando con la misma disciplina, reforzando una imagen de estabilidad y control. Para quienes lo conocían, era una señal clara. No iba a permitir Hola amigos, que ¿qué nada tal? externo Espero que alterara estén el teniendo rumbo un gran que ya día. tenía trazado. Saludos a todos. Y Lola Beltrán, Lola eligió algo distinto. Guardar. No se apartó, no se explicó. Qué alegría ver, no pez. reinterpretó los hechos. La vida es un Simplemente baile. decidió que aquello pertenecía al ámbito de lo privado, incluso dentro de un medio donde lo privado rara vez sobrevivía intacto. Esa decisión no fue pasiva, fue activa, fue consciente. Un amigo cercano a Lola comentaría años después: cuando Lola callaba algo, no era porque no tuviera que decir, era porque sabía exactamente qué estaba guardando. Ese detalle es fundamental, porque no todas las historias se sostienen por lo que se cuenta. Algunas sobreviven precisamente por quien decide no contarlas. Con el tiempo, esta decisión colectiva, el repliegue de uno, la continuidad del otro y el silencio de la tercera, creó una especie de pacto involuntario, no firmado, no hablado, pero respetado. Y ese pacto convirtió un momento puntual en algo más duradero, una frontera invisible que nadie cruzó. No hubo reproches públicos, no hubo aclaraciones tardías, no hubo intentos de reescribir la historia. Cada uno siguió adelante, cargando a su manera con lo que ocurrió. La razón por la que este episodio no se ha diluido con el tiempo no tiene que ver con pruebas ocultas ni con revelaciones pendientes. Tiene que ver con algo más poderoso, la coherencia del silencio. Porque cuando varias personas, desde lugares distintos, sostienen el mismo silencio durante años, ese silencio empieza a tener sentido propio. En la cultura del espectáculo, los rumores suelen crecer, deformarse y finalmente caer por su propio peso. Pero esta historia no siguió ese camino, no se infló, no se explotó, no se convirtió en escándalo, se quedó contenida, y eso la volvió más resistente. Quienes revisan hoy archivos, entrevistas y crónicas sociales de principios de los 60 se encuentran con un patrón claro, coincidencias antes de 1962, una noche específica y luego una separación ordenada, no un quiebre, no un conflicto, una separación. Ese orden es lo que intriga, porque el desorden deja rastros, el orden también, y aquí Hola el amigos, orden ¿qué tal? fue tan preciso Espero que estén teniendo parece un gran deliberado. día. Saludos Como si a todos todos. hubieran entendido los límites de lo que debía permanecer fuera del foco público. Para una audiencia actual, acostumbrada Qué a que alegría todo se ver, explique pez. y se exhiba, La vida es esta un historia baile. resulta casi extraña. ¿Cómo es posible que algo así no tenga versión oficial? ¿Cómo nadie aprovechó el momento? ¿Cómo se respetó tanto un silencio? Tal vez porque en ese tiempo el prestigio se cuidaba distinto. Tal vez porque había una noción más clara de frontera entre lo público y lo privado. O tal vez porque simplemente todos entendieron que hablar habría reducido a algo complejo a una simplificación injusta. Hoy, esta historia se recuerda no por lo que ocurrió, sino por cómo se manejó, por la madurez o el cálculo de quienes decidieron no convertirla en tema. Y por eso sigue interesando, porque no fue explotada, porque no fue aclarada, porque no fue negada. Sigue siendo una pregunta abierta que atraviesa generaciones. Tal vez nunca sepamos qué fue exactamente lo que Lola Beltrán presenció aquella noche de agosto de 1962. Tal vez no existan palabras precisas para describirlo, y quizás, en el fondo, nunca debieron existir. Porque lo que volvió relevante a ese encuentro no fue un hecho comprobable, sino una decisión compartida. No hablar, no convertirlo en anécdota, no usarlo como ventaja, no permitir que se deformara en versiones fáciles. Javier Solís siguió su camino con la intensidad que siempre lo caracterizó, cargando una sensibilidad que se volvió aún más profunda en sus interpretaciones finales. Antonio Aguilar continuó construyendo un legado sólido, firme, sin permitir que nada alterara la estructura que había levantado con disciplina. ¿Y Lola Beltrán? Lola eligió ser testigo y guardiana de algo que nunca pidió ser contado.
Esta historia no pertenece al terreno del escándalo, pertenece al territorio más incómodo, el de las preguntas sin respuestas. Porque cuando tres figuras de ese nivel coinciden en un mismo espacio y nadie explica lo que ocurrió, no es por olvido, es porque alguien entendió que el silencio también puede ser una forma de respeto. Hoy, décadas después, la pregunta sigue viva no porque prometa una revelación Hola amigos, futura, ¿qué tal? sino porque Espero que estén representa una teniendo un época gran donde día. no todo Saludos se a decía, todos. donde algunas cosas se resolvían sin cámaras, sin titulares, sin necesidad de convencer a nadie. Qué alegría Tal ver, vez pez. Lola vio algo, La vida tal es vez un solo baile. entendió algo, tal vez no ocurrió nada, y aún así, algo cambió. Y en esa duda, justo ahí, vive esta historia. Porque hay momentos que no cambian el curso visible de la historia, pero sí reordenan destinos, decisiones y distancias. Y mientras nadie rompa ese silencio, seguirá siendo una de esas historias que no se cuentan para escandalizar, sino para recordar que a veces lo más importante no es lo que se dijo, sino lo que todos decidieron callar. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte estas historias que casi nunca se cuentan.